Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Nuevamente aquí estamos dispuestos para estudiar la palabra. Una nueva semana, un nuevo primer día de la semana. Bendiciones para todos. Que Dios traiga ricas bendiciones sobre cada uno de nosotros en esta nueva semana que Dios nos regala. En este momento, pues vamos a comenzar la lección, el estudio de la lección de esta semana, de las lecciones de esta semana, y pues obviamente comenzaremos con la lección del domingo 4 de junio. Pero antes de comenzar, como siempre, vamos a tener una corta oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has regalado un precioso sábado. En tu presencia hemos podido compartir con nuestros hermanos de la iglesia, hemos podido aprender muchas cosas, Señor, de tu palabra, mediante las clases, mediante el sermón, la escuela sabática, todo lo que podemos hacer en tu iglesia y en el estar contigo, y también para quienes han hecho obra misionera, para quienes han compartido algo con los demás, tantas cosas bonitas que se puede hacer en el día de reposo. Y ahora que estamos comenzando un nuevo día, no queremos dejar de estar en comunión contigo, sino al contrario, queremos reforzar esa comunión de la manera que tú nos has mostrado que es la mejor manera, y es estudiando tu palabra, estudiando lo que tú tienes para nosotros. Mediante la lección de escuela sabática entraremos en comunión contigo, estudiaremos tu palabra y aprenderemos acerca de la voluntad que tú tienes para con nosotros. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues la lección de esta semana trae como título El sello de Dios y la marca de la bestia, primera parte. Y la lección para el domingo 4 de junio titula Perseverancia firme. Durante todas estas semanas de esta lección hemos ido aprendiendo y hemos ido estudiando acerca de cuáles son las cuestiones centrales del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y estas cuestiones son en general o en esencia lo que es la lealtad, la adoración y la autoridad. En general, eso es lo que se viene delineando a través del gran conflicto y lo que nos presenta el Apocalipsis acerca de lo que es el conflicto entre Cristo y Satanás. Hemos estudiado y hemos leído que las profecías de la Biblia hablan de un poder, de un sistema que implanta un sistema o una forma de adoración falsos, que es un sistema que embriaga al mundo con su vino fermentado, con su vino corrupto, y son todas esas enseñanzas y prácticas que son antibíblicas, que no tienen apoyo en la Biblia. Y luego, la semana pasada nos concentramos en dos de las principales, como por decir la joya de la corona, de esas mentiras y de esos engaños que utilizará este poder hacia el final de los tiempos. Los dos más importantes, la inmortalidad del alma y el cambio del día de adoración del sábado al domingo. Veíamos que durante algún tiempo o durante mucho tiempo este poder falso utilizó la fuerza, la coacción, los sobornos, las recompensas, las torturas, todo con el fin y con la intención de imponer sus ideas, de imponer sus doctrinas, de imponer sus propias concepciones, porque como no lo puede hacer mediante un así dice Jehová, porque esas prácticas no tienen un apoyo en la palabra de Dios, entonces siempre tuvo que imponerlas a través de la fuerza y a través de medios que no son los que Dios propone
a través de su palabra. La lección entonces nos viene introduciendo ya a esta semana en cuanto al mensaje del tercer ángel, pero hay que hacer una pequeña introducción para poder entender lo que vamos a estudiar durante esta semana. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, en los versículos del 6 al 10, dice de la siguiente manera: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es el mensaje del primer ángel, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, segundo mensaje: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su mano o en su frente, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Entonces, hemos visto durante los estudios de esta semana que el versículo 7, Apocalipsis 14, 7, es un llamado que Dios hace al mundo entero para que recordemos quién es el Creador. Y al mismo tiempo, al hacer un llamado para adorar al Creador en un tiempo en el que el ateísmo, la evolución teísta y estos grandes engaños están cogiendo cada vez mayor fuerza y nos inundan por todos los medios, Dios hace un llamado a adorar a quien es el Creador, a quien verdaderamente creó todas las cosas. Y eso al mismo tiempo es una señal que nos apunta hacia lo que es el monumento. O sea, para adorar al Creador no hay mejor manera de hacerlo que hacerlo mediante el objeto o la creación que Dios destinó para ello, para que nosotros pudiéramos rendirle la adoración. Y ese es el monumento recordativo de la creación y de Dios como creador, y es el sábado. El segundo ángel que aparece en estos versículos nos habla acerca de la caída de Babilonia, y veíamos lo que eso significa. Pero el versículo 8 nos advierte acerca de Babilonia, un falso sistema religioso que tiene raíces en la antigua Babilonia, trae ese mismo espíritu que era como central en la concepción y en la ideología de la Babilonia primitiva, y esta Babilonia moderna traía esta concepción, la tiene y la conserva aún hoy en día. El tercer ángel advierte acerca de adorar a esa bestia que es la que ha introducido todos estos engaños, todas estas cosas, y advierte contra adorar a esa bestia o a su imagen, que posiblemente veremos exactamente quién levanta esta imagen y de qué se trata esta imagen, qué es esa imagen, aunque no esta semana, pero seguramente intentaremos abarcar ese tema. Pero nos hace una advertencia, y es acerca de la adoración. Nos hace una advertencia acerca de adorar a la bestia y de recibir su marca. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios. Este es como el cuadro global de lo que son el mensaje de los tres ángeles, y haciendo un recuento de lo que hemos estudiado durante la semana.
Pero el pueblo fiel de Dios, el pueblo leal de Dios, el remanente que se menciona en Apocalipsis 12, como se vio en las primeras lecciones, Apocalipsis 12, da un recuento a través de figuras de la historia de la iglesia y muestra cómo al final de los días el remanente, el resto que queda de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, es perseguido con ira por parte del dragón, que representa obviamente a Satanás, pero también representa a los poderes civiles manipulados por Satanás. Este remanente tiene dos características que son muy importantes, y el mensaje, la conclusión del mensaje del tercer ángel nos muestra cuáles son esas dos características que tiene este pueblo, este remanente, este residuo que queda del pueblo de Dios al final de los tiempos. Esas dos características son la fe y la obediencia. Dice Apocalipsis 14, versículo 12, de la siguiente manera: aquí está la paciencia de los santos. Esta palabra, que se traduce como paciencia, es una palabra griega que se puede traducir mejor todavía como perseverancia. Es la palabra perseverancia, una perseverancia firme o tesón, fuerza inquebrantable. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, obediencia, y tienen la fe de Jesús. Es decir, este pueblo de los últimos días del tiempo, el remanente final, no solo tiene fe, tiene la fe de Jesús. Dios va a tener un pueblo al final de los tiempos que será leal a Dios aún frente a la oposición más acerba y más fuerte que se presentará en todos los tiempos. Dice la palabra de Dios que será tiempo de angustia cual no hubo en la tierra, ni antes ni después. Será fiel ante la oposición y ante la persecución feroz que se levantará contra este pueblo. Por medio de la gracia de Cristo Jesús, este pueblo permanecerá fiel, porque es que la fuerza no es algo que provenga de ellos mismos. La fuerza para resistir, la fuerza para permanecer firmes, sin doblegar su voluntad, es la fuerza que viene de parte de Dios mediante el poder del Espíritu Santo. Este pueblo adora al Creador, como dice Apocalipsis 14:7 en el mensaje del primer ángel. Esto se contrapone o se pone en total contradicción con lo que dice el mensaje del tercer ángel, donde hace una advertencia contra los que adoran a la bestia y a su imagen. Este pueblo encuentra su expresión máxima de amor a su Dios y a su Creador mediante la obediencia, obedeciendo los mandamientos de Dios. Y no solamente obedeciendo los mandamientos de Dios, sino haciéndolo por fe. Y no por cualquier fe, haciéndolo porque tienen la fe de Jesucristo. Este conflicto final, que tiene que ver con la lealtad a Cristo o la lealtad a la bestia y a su imagen, gira todo en torno a la adoración y a quién obedecemos. El centro de este gran conflicto entre el bien y el mal está básicamente centrado en el sábado, y eso lo veíamos en las lecciones pasadas, y en especial en la lección de la semana pasada, cuando hablábamos de los dos grandes engaños. El sábado se convertirá en el punto céntrico de adoración.
porque será el sábado el punto específico que hará diferencia entre el pueblo de Dios, o sea, una diferencia más visible y notoria entre el pueblo verdadero de Dios y el falso pueblo de Dios que adora a la bestia y a su imagen y les es puesta su marca en su frente o en sus manos. En Romanos se nos habla acerca, en Romanos en el capítulo 8, se nos habla acerca de cómo se obtiene la justicia. Y aunque la justicia no se obtiene por medio de la observancia de la ley, sí es verdad que los que ya han sido salvos por la gracia de Cristo Jesús obedecen por amor, obedecen a Dios. Dice en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Termina el versículo 14 diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, yo quisiera hacer un énfasis en este último versículo porque es un versículo muy importante. Cuando nosotros hablamos acerca de la creación y de cómo Dios nos ama y cómo Dios ha amado al mundo, yo he escuchado mucho una expresión que dice, es que todos somos hijos de Dios, es que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Y eso suena muy bonito, pero no es totalmente cierto. Bíblicamente no es totalmente cierto. Que es un concepto que la gente tiene y que quieren creerlo, quizás sí, porque es su concepto y eso es lo que quiere creer y no lo comparto, pero lo respeto. Pero ¿por qué no lo comparto? No solamente porque lo diga este último versículo que voy a leer de Romanos, capítulo 8, sino porque lo dicen más versículos en la Biblia, en otros lugares, como Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y es que la verdad es que no todos los humanos, toda la raza humana son hijos de Dios. Sí que somos criaturas de Dios, todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, o no todos son hijos de Dios. Según Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 14, y según el apóstol Juan en el capítulo 3 de Primera de Juan, en el versículo 1, los hijos de Dios, dice aquí en Romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice, cuán amor nos ha dado el Padre el ser hechos hijos de Dios. O sea, cuando nosotros nos entregamos a Dios, cuando entregamos nuestra vida y aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, entonces somos adoptados en la familia de Dios como hijos, pero por adopción. Cristo Jesús es hijo porque realmente es el Hijo de Dios de manera directa. Pero nosotros somos hijos de Dios por adopción, solamente y en condición de que aceptemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor personal.
Si somos de Cristo, entonces en ese momento somos adoptados y somos hechos hijos de Dios. Colosenses 1, versículo 29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual es poderosa en mí. Todos estos versículos lo que nos está mostrando es que la perseverancia, el tesón, la fuerza por medio de la cual los hijos de Dios son fieles inquebrantablemente a su Creador, leales en su adoración al verdadero Dios en el verdadero día de reposo, no es una fuerza que provenga de ellos, es una fuerza que proviene de lo alto, que proviene de Dios, a través de la instrucción y la guía del Espíritu Santo. Dice Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No sé si ustedes notan algo aquí que parece contradictorio, pero no es contradictorio, sino que es algo que nosotros necesitamos entender porque es el derecho de las cosas. Las demás denominaciones evangélicas se quedan con el versículo 8 y con el versículo 9, pero el versículo 10 no lo mencionan. Entonces queda una doctrina parcializada y eso nos lleva a errores doctrinales graves. Para defender el hecho de que no quieren guardar el sábado y para parecer muy del nuevo pacto, de la nueva dispensación, entonces dicen, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, y hasta ahí. Entonces, claro, ya no hay que guardar el sábado porque no es por obras para que nadie se gloríe, la ley quedó clavada en la cruz porque ya la salvación es por gracia para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe, pero sin embargo el versículo termina diciendo en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pablo lo que nos está dando es una cátedra de verdadero evangelio, de verdadera fe. La salvación es por gracia, por medio de la fe, sin necesidad de las obras. Pero esa fe que nos lleva a la salvación, finalmente nos capacita ¿para qué? Para buenas obras, lo que significa que las buenas obras no son precondición para ser salvos, pero que sí son una poscondición para quien ya es salvo. Quien verdaderamente es salvo, obedece porque ya es salvo. Guarda los mandamientos de Dios mediante el poder del Espíritu Santo porque ya es salvo, porque ama a su Salvador, a Cristo Jesús. Adora al Señor su Dios en el día que Él determinó que era el día para guardar, porque ya es salvo y porque ama a su Salvador. No nos salvamos por las obras, según los versículos 8 y 9, pero sí, al ser salvos, realizamos y estamos siendo preparados mediante Cristo Jesús y el Espíritu Santo para que andemos en esas buenas obras. Las buenas obras que no son la precondición, sino la consecuencia de ser salvos. Al vivir por la fe recibimos su gracia y nuestra vida se transforma. Los seguidores del Salvador que están comprometidos con Él no solo tienen fe en Jesús, es que ellos tienen la fe de Jesús, la cualidad de la fe de Jesús para el tiempo del fin será de ellos.
Cuando Jesús oró a su Padre y le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esa es la fe de Jesús, la fe que aún siendo exprimido en el Getsemaní, a punto de sudar sangre, la presión que estaba sobre él, los pecados del mundo que le aplastaban, sentía el horror, el temor y el miedo de que toda esa iniquidad le apartara eternamente de su Padre. Sufría y su angustia de que quizás fuera separado por la eternidad de su Padre, le llevó a exclamar con angustia y sufrimiento: si es posible que apartes de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Esa es la fe de Jesús. Y mis queridos hermanos, déjenme decirle, nadie puede decir: pero es que él era Dios, él ya sabía. No. En ese momento él no era Dios, en ese momento era un hombre y no podía ver más allá de lo que tenía en el presente. Si él hubiese ejercido su divinidad para ver el futuro y para ver todo lo que iba a hacer y utilizar su divinidad para aminorar, para disminuir su sufrimiento, su angustia o su dolor, ya no hubiera sido un ejemplo para nosotros. Habría dejado de ser un ejemplo y su sacrificio no hubiera podido ser aceptado como sacrificio expiatorio por nosotros. Él tuvo que pasar esa prueba como hombre, no como Dios. Y como hombre la sufrió, como hombre la probó y la superó. Y ahora es nuestro ejemplo para nosotros superar nuestras pruebas. Y ahora que vivimos en el tiempo del fin, nosotros, los hijos de Dios, no solamente debemos tener fe en Jesús, debemos tener la fe de Jesús, del Jesús que pasó por el Getsemaní, del Jesús que pasó por el juicio injusto en la casa de Caifás, del Jesús que fue azotado, que fue llevado ante Pilatos y que finalmente fue crucificado en la cruz del Calvario. La fe de ese Jesús es la fe que tiene el pueblo de los últimos días, y es la fe que tú y yo, como pertenecientes a ese pueblo de los últimos días, o tú que aún no perteneces a este pueblo de los últimos días, pero que anhelas pertenecer a él, esa es la fe que tú y yo debemos tener, la fe de ese Cristo que lo dio todo por nosotros. Ahora nos toca tener esa fe para darlo todo por Él, por amor a Él, porque nos ha salvado, porque nos ha redimido y porque nos ha dado todo lo que Él ha querido para nosotros, el cielo y todos sus recursos para tu salvación y para mi salvación. Mi querido hermano, mi querida hermana, todo ese recurso está a tu disposición para permanecer fieles en medio de esta tormenta que se nos avecina. Quiero invitarte, mi querido hermano y mi querida hermana, para que te aferres con toda tu fuerza de ese Cristo maravilloso, de ese Cristo que nos ha redimido, de ese Cristo Jesús que pasó por todo ese sufrimiento, y pídele a Él ese don sublime de tener la fe de Cristo Jesús. Que tú y yo podamos ser portadores de esa fe. No es propia, no es nuestra, es un don del Espíritu Santo. Pidámoslo con mucho fervor, aferrándonos con fuerza al Eterno. Que Dios te bendiga, mi hermano, en este precioso día de domingo, en este primer día de la semana. Entrega tu corazón a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, cualquier comentario que tengas, déjalo en el espacio de los comentarios. Si tienes una pregunta, alguna duda, déjalo allí en el lugar de los comentarios. Y compártelo con tus amigos, compártelo con tus hermanos de la iglesia, con todas las personas que puedas. Compártelo y hagamos un gran grupo para estudiar la palabra de Dios. Que tengas un buen día.